Buen día, soy Ramiro Ulises Ramírez Negrete y vamos a ver las prácticas experimentales de control de proceso. El primer informe va a estar incluido la práctica 1, 2 y 3 debido a que son en su mayoría teóricas. Eh, Empezamos con las actividades de las prácticas. El primero, que es característica de un proceso industrial, nos pide que nos registrase en el software LuckyChat. Luego nos pide en lazo abierto realizar una consulta sobre un ejemplo de proceso de industria que esté diseñado en lazo abierto, para el cual se eligió una cinta transportadora para empaquetar productos de manera manual. La entrada del sistema sería la velocidad requerida de la cinta, el transductor sería el controlador de la velocidad de la cinta, el actuador es el motor que impulsa o que da velocidad a la cinta, la planta sería una industria que requiere transportar y empaquetar libros y empaquetar productos delicados de manera manual, como diferentes tipos de libros, y la salida del sistema es el producto transportado para ser empaquetado. Ahora nos pide realizar un lazo abierto con el software LuckyChart, en el cual tenemos, como se ve en la figura 1.1, el proceso de lazo abierto que se eligió. Tenemos inicio, producto entrando a la cinta, producto transportándose y producto saliendo de la cinta para ser empaquetado. Y luego se detiene. Como se puede ver, este es el proceso de lazo abierto que se eligió como ejemplo, tomado del software LuckyChart. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en lazo cerrado. Se va a elegir un proceso, el cual es fábrica de pasteurización de leche. La entrada del sistema sería la temperatura y el tiempo requerido. Es un 72 grados durante 15 segundos. El controlador sería el PLC destinado a recibir y enviar órdenes según las señales que reciba de los sensores. Actuador elemento final del control sería la válvula que regula el flujo de vapor o agua caliente para mantener la temperatura y tiempo requerido. La planta o proceso sería proceso de pasteurización y la salida sería la salida de la leche después de alcanzar la temperatura y el tiempo requerido, es decir, la leche ya pasteurizada. El transductor de transmisión sería el sensor de temperatura, cual se envía la temperatura en tiempo real y envía la señal al controlador. Entonces tenemos en la figura 1.1 el lazo cerrado, el diagrama de lazo cerrado, el cual se empieza por el set point, luego lo regula por el error del sistema de temperatura, va al PLC, luego entra la leche sin pasteurizar, sale la leche se comienza a calentar y de ahí se divide la leche pasteurizada, pero se regula con el sensor de temperatura, dándole al PLC si debe aumentar, mantener o disminuir la temperatura. Como se puede ver, esta figura es el proceso de lazo cerrado que sirve, por ejemplo. Cuestionario. Comparar el lazo cerrado de control abierto y el lazo cerrado describe al menos dos ejemplos. El lazo abierto es un sistema que no mide salidas ni realiza cambios basados en ellas. El lazo cerrado es el sistema mide la salida y ajusta la entrega para corregir cualquier desviación respecto al valor desechado. Y los lazos abiertos son menos, la segunda diferencia sería, el lazo abierto son menos precisos, ya que no puede adaptarse a cambios inesperados o perturbaciones. Y el lazo cerrado es más preciso y robusto, ya que corrige automáticamente los errores, proporcionando una mayor control de estabilidad. Vamos con la práctica 2, que es interpretación de diagramas P y D en procesos industriales. Letras de identificación. LH es alarma de nivel alto, LIC son controladores indicador de nivel, TIC100 es un controlador indicador de temperatura y el número indica la identificación única de ese sistema. FRH es controlador de registro de flujo y el número, igual que el anterior, indica su identificación única en ese sistema. Elementos de identificación. Se puede ver la figura que dice PIC, que es un controlador de indicador de presión. El instrumento mide y controla la presión del sistema específico. El número indica la identificación única en dicho sistema. Y TC es control de temperatura. Este instrumento controla la temperatura de un proceso según los parámetros establecidos. Vamos ahora a ver lo que significa cada línea. Línea con dos diagonales unidas es una señal neumática, que indica que el instrumento está conectado a una señal neumática, típicamente de presión. Y líneas entrecortadas significa señal eléctrica, indica que el instrumento está conectado a una señal eléctrica. Ahora vamos a ver lo que significa estos otros dos símbolos. Este símbolo, que son dos triángulos unidos, significa una válvula. Lo que está arriba de la válvula significa cómo es accionada. En el primer caso, el cuadrito con la S significa selenoide. Significa que la válvula es una válvula selenoide que activa su apertura y cierre por un motor selenoide. Y la segunda, la T, significa actuador manual. Entonces la válvula es una válvula con actuador manual. Esta se abre y cierra de manera manual. Cuestionario. Defina qué es un PID. Un diagrama PID es un tipo de representación gráfica en ingeniería para ilustrar las disposiciones de tuberías, equipos, dispositivos de control y otros componentes dentro de un sistema industrial. Este diagrama proporciona una vista detallada de los procesos de control, flujo de fluidos y distribución de la energía, planta o instalación. El objetivo es ofrecer comprensión clara y funcionamiento del sistema, facilitar su operación y mantenimiento y asistir la identificación y resolución de problemas a lo largo de la vida útil de la instalación. ¿Para qué sirven? Los diagramas PID son herramientas fundamentales en el diseño, operación, mantenimiento, seguridad y documentación del sistema del proceso industrial. Funciona como un mapa
detallado que abarca todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto, utilizando una serie de símbolos estandarizados para identificar y representar componentes de clave como tuberías, dimensiones, válvulas, controles, alarmas, equipos, niveles, presostatos, drenajes, purgas, bombas, entre otros. Práctica 3, control eléctrico industrial. Aquí lo que se va a hacer es la activación, como se puede ver, de dos LED usando un contactor de seguridad. Entonces, lo primero que se va a hacer es implementar el circuito. Ahora se va a encender el circuito y se activa el S2 encendiendo la luz piloto amarilla. Como se puede ver, se encendió el S2 y se activa la luz amarilla. Se va a oprimir S3 y se va a observar que no pasa nada debido al contacto de seguridad KM1 que se implementó en serie al ramo del circuito pulsador S3. Como se puede ver, al oprimir S3 no pasa nada, ya que el contactor auxiliar KM1 va a pasar normalmente cerrado, normalmente abierto, al estar activado. Circuito desactivado, se va a desactivar oprimiendo el S1, se va a cortar la energía y los focos se van a apagar. Ahora se va a pulsar el S3, como se puede ver, al aplastar S3 se va a activar el contactor auxiliar y este contactor auxiliar va a pasar de normalmente abierto, normalmente cerrado, encendiendo el foco rojo. Igual que como se le mostró, al oprimir S2, estando activado el contacto KM2, el contacto auxiliar KM2 que está conectado en serie al pulsador S2, va a pasar de normalmente cerrado, normalmente abierto, no permitiendo que se active el botón, perdón, el foco amarillo. Y por último se desactiva el circuito, como ya se vio. Las conclusiones. Con lo visto en las prácticas se pudo ver que un lazo cerrado y un lazo abierto son diferentes, siendo el lazo cerrado menos preciso al no tener un sensor que modifique la entrada según la necesidad, como si ocurre en el lazo abierto. Con lo que se vio en los diagramas PID se comprobó que son necesarios para poder implementar o llevar equipos específicos sin tener que buscar por todas partes y poder dar mantenimiento. Con lo que se vio en las prácticas se comprobó que simular un circuito es esencial para probar que el circuito esté bien implementado y no tener inconvenientes al momento de implementar con componentes reales, dando la oportunidad de corregir si es necesario en la simulación. Recomendaciones. Se recomienda dar ejemplos de procesos de fabricación y así poder identificar si corresponde al lazo cerrado o al lazo abierto para poder tener una mejor comprensión de este tema. Se recomienda poder diseñar un diagrama PID de un proceso ya implementado y así tener una mejor experiencia sobre cómo realizar un PID desde cero. Es recomendable implementar un simulador en el simulador KDeCimo más de 2 encendidos de foco para poder ver cómo se implementa el circuito, al menos la parte de tener más de 2 contactores. Práctica número 4. Hay que recordar que esta práctica se hizo en el instituto y se la hice en grupo. El grupo fue con los compañeros Acopiña, Gallo, Vázquez, Pailacho y mi persona. En este vamos a ver lo que es enclaves con PLC real. Para poder realizar el enclave, primero se va a familiarizar con el software dado por el tutor. En este caso es el TIA Portal. Conociendo el software, ahora se procederá a realizar un enclave usando el PLC, un foco y un pulsador. Como se puede ver en la siguiente figura, aquí estamos programando lo que es el circuito. Lo que es el circuito para ponerlo en el PLC. Teniendo el software, como se puede ver en la figura, se procede a realizar las conexiones eléctricas. Aquí ya tenemos el software y aquí ya tenemos las conexiones eléctricas. Ahora se procederá a probar el encendido pegado del foco. Este es el encendido, oprimiendo el botón se enciende la luz verde. Ahora se puede ver cómo se enciende el verde con el enclave. O sea, se oprime y se mantiene encendido el foco. Ahora el apagado. Una vez presionado el botón de apagado, se va a apagar el foco o se desconecta el enclave. Conclusiones. Con lo visto en la práctica, se vio que un enclave se usa para mantener el flujo de corriente hacia la bobina usando un pulsador. Se vio en la práctica que cuando se usa enclave es necesario poner un botón de paro, ya que sin este no se podría detener el flujo eléctrico hacia la bobina o hacia el actuador en este caso, hacia el foco LED. Se aprendió que, aunque existe varios tipos de software o PLC, la programación es la misma y solo basta con aprender la programación de este tipo, escalera o ladder, para poder programar todos los PLC usando el mismo software. Recomendaciones. Aunque todos los PLC son, aunque todos los software de PLC son iguales, se recomienda usar diferentes PLC y software para mantener más experiencia. Se recomienda usar temporizadores en la programación para poder apagar automáticamente el LED y realizar una práctica más amplia. Es recomendable usar cables lo suficientemente largos para poder realizar la práctica en el panel dado por el tutor, ya que no son lo suficientemente largos, no se podría realizar las conexiones adecuadamente. Práctica número 5. Esta también se la realizó en grupo como la anterior. En esta se realiza una puerta automática con finales de carrera. Primero se comenzará a realizar la programación de la puerta automática con finales de carrera. Para esto será uso de los temporizadores. Una vez obtenida la programación, se realizará las conexiones eléctricas. Aquí se puede ver el software que quedó para implementarlo en el PLC. Lo que podemos ver aquí es que se implementó un temporizador a la conexión.
Ahora aquí se puede ver las conexiones eléctricas que son requeridas para este sistema. Eh, Ahora, obteniendo la programación de las conexiones eléctricas, procederá a demostrar cómo funciona la puerta automática con finales de carrera. Primero se activa el circuito. Esta se comenzará a abrir, acción representada por la luz piloto naranja, ya que en esta ocasión no estaban las conexiones bien hechas en el tablero y se procedió a realizarlo con la luz, con luces, como indicó el tutor. eh, Hasta que se tope con el final de carrera, que se lo va a activar manualmente y se detendrá por 5 segundos. Como se puede ver aquí, ya se oprimió el botón, lo que va a proceder a que el motor gire hacia un sentido o que se encienda la luz naranja hasta que se oprime el final de carrera. Como se puede ver aquí, se oprimió el final de carrera, después de 5 segundos se apagó y después de 5 segundos va a comenzar a cerrar la puerta, que esta acción va a ser representada por la luz roja hasta que tope con el final de carrera y se apague el motor. Aquí se puede ver cómo después de 5 segundos la luz roja se activa, dando a entender que la puerta se está cerrando. Luego se va a activar el otro final de carrera, que es el del cable amarillo, y se va a apagar la luz roja, dando a entender que la puerta está cerrada. Conclusiones. Con lo visto en la práctica se pueden aprender que existen los temporizadores por conexión y desconexión, siendo el tipo de conexión lo que cambia de normalmente abierto a cerrado cuando son energizados y después de esperar un tiempo y después de esperar el tiempo determinado con lo que se ha programado. Con lo aprendido en las prácticas se puede aprender que para realizar una programación no es necesario abarcar o complicar cada paso. Lo ideal es poder realizar la programación lo más simple posible, siempre y cuando cumpla con lo que se requiere o con el objetivo. Se puede comprobar que al trabajar con equipos móviles siempre es necesario tener un botón de paro, por alguna falla mecánica o por alguna emergencia. Recomendaciones. Es recomendable poder implementar una pequeña puerta o ventana con motor para poder observar el cierre apertura de la puerta con finales de carrera. Es recomendable usar otros tipos de sensores como capacitivos y así poder experimentar con la programación y cómo se realizan las prácticas. Sería recomendable poder tener el esquema eléctrico del tablero de la práctica y así poder trabajar con más seguridad. Y finalmente la práctica número 6. Esta es individual y se va a hacer simulación de semáforo con una intersección en cruz. Primero se va a realizar un diagrama de Grasfeld y las ecuaciones para el semáforo. Recordar que este es un sistema de enlace cerrado, entonces el final tiene que comprobarse al inicio. Tenemos el diagrama de Grasfeld y las ecuaciones. Como se puede ver, M1, cuando de inicio, se va a activar M1, que será verde 1 y rojo 1. Después de la transacción 1, que son 3 segundos, se va a activar M2, que es amarillo 1, rojo 1. Después de la transacción 2, que son 2 segundos, se va a activar la memoria 3, que es rojo 1 y verde 2. Después de la transacción 3 segundos, se va a activar M4, rojo 1 y amarillo 2. Y después de la transacción 4 de 2 segundos, vuelve al inicio y así va a hacer el ciclo hasta que se detenga. Entonces las ecuaciones quedarían como ya le indiqué. M1 es igual a T4 por M4 más M1 más M2 negada. M2 va a ser igual a T1 por M1 más M2 por M3 negada. Y M3 va a ser igual a T2 por M2 más M3 por M4 negada. Y finalmente M4 va a ser igual a T3 por M3 más M4 por M1 negada. Recordar que la regla nos indica que la memoria actual va a ser igual a transacción anterior por memoria anterior más memoria actual por memoria siguiente negada, que es lo que hicimos en las ecuaciones. Ahora, sabiendo el diagrama de Grasfeld y las ecuaciones, comenzará a simular en cada décimo el semáforo en cruce, como se puede ver en dicha figura. Ya tenemos el circuito implementado en el simulador de cada décimo. Ahora se encenderá el semáforo y se mostrará por fase el funcionamiento del semáforo en cruce. Primera fase. Se lo enciende y se va a activar por 3 segundos el foco verde 1 y rojo 2, como se puede ver aquí. En la segunda fase, después de pasar 3 segundos, se va a activar amarillo 1 y rojo 2. Después de 2 segundos más, se va a activar verde 2 y rojo 1. 3 segundos después, se va a activar rojo 2 y rojo 1 y amarillo 2. Y así se va a volver a repetir. Conclusiones. Con lo visto, se aprendió que cuando se realiza un diagrama de grafo, el circuito tiene que ser un lazo cerrado, ya que se repetirá el ciclo hasta que se detenga manualmente el proceso. Como lo aprendí en las prácticas, se puede aprender que las ecuaciones ayudan a la programación, debido a que muestran qué transferencias de memoria son necesarias para que se pueda activar la memoria actual, siendo la regla transferencia anterior por memoria anterior más memoria actual por memoria siguiente negada. Se aprendió que, aunque no se pone en la ecuación botón de paro, es necesario ponerlo en cada memoria para poder detener el proceso cuando se requiera y sea necesario mantenimiento o por alguna emergencia. Recomendaciones. Es recomendable usar un tercer semáforo para transeúntes y ver cómo quedaría la programación. Es recomendable poder pasar esta programación en software como WinSP y poder realizarlo en factoría por una simulación de semáforo más realista. Es recomendable poder aprender al menos lo básico de otros lenguajes de programación de bloques y así estar más preparado para usar más tipos de programación. Y con esto concluyo mi presentación.